Muy buenos días chicos, les habla su profesor de física Johnny Guaynamán Aguirre de nuestra querida institución educativa Harvard School altamente exigente. Chicos, el día de hoy vamos a trabajar un tema de tercero de secundaria al cual denominamos análisis dimensional. Muy bien chicos, pero en casa se pueden estar preguntando, análisis dimensional, profesor, eso me suena muy complicado. Pero no, yo les voy a demostrar chicos el día de hoy de que es un tema el cual podemos dominar y vamos a tener el objetivo de poder realizar algunas ecuaciones dentro del contexto de lo que es el análisis dimensional. Entonces, el análisis dimensional es el estudio de las relaciones entre las cantidades físicas fundamentales y las derivadas. Entonces, recordemos un poco de la clase anterior en la cual vimos cada una de ellas a más detalle. Tenemos 7 cantidades físicas fundamentales, las cuales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura termodinámica, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Entonces, en base a estas 7 cantidades fundamentales, vamos a poder encontrar lo que son las magnitudes derivadas. Por ejemplo, lo que es la velocidad. La velocidad, saben muy bien, jóvenes, que se mide en metros por segundo, siendo los metros una longitud y siendo los segundos una unidad de tiempo, los cuales encontramos en este cuadro, longitud y tiempo. Ambas son cantidades físicas fundamentales y de ellas se desprende lo que viene a ser la velocidad, la cual se considera una magnitud física derivada. Muy bien, entonces acá tenemos las unidades dentro del SI. Profesor, ¿qué es SI? No lo recuerdo. El SI es el sistema internacional. Recuerda que tenemos el sistema internacional y tenemos también el sistema inglés, con el cual vamos a trabajar nosotros, va a ser el sistema internacional. Tenemos la longitud, el metro, lo que es la masa, el kilogramo. Tiempo se mide en segundos, la temperatura termodinámica en grados Kelvin, la intensidad de corriente eléctrica en ampere, la intensidad luminosa en candela y la cantidad de sustancia en mol. Muy bien, ahora, esto de acá es un recordando, lo que ya hemos trabajado en la clase anterior. Ahora vamos a ver la expresión dimensional de cada una de ellas. Por ejemplo, y va a ser sencillo de recordar, sencillo, miren, longitud va a ser la L, su inicial, ahí está, colocamos, longitud, su expresión dimensional, la L. De la masa va a ser la M, mayúscula, mucho cuidado ahí chicos, tiene que ser en mayúscula. Lo que es el tiempo viene a ser la T. La temperatura termodinámica va a ser una Q minúscula. La intensidad de corriente eléctrica va a ser la I. La intensidad luminosa viene a ser la J. Y la cantidad de sustancia va a ser la N. Ahí está, jóvenes. Entonces, estas son las 7 expresiones dimensionales de nuestras 7 cantidades físicas fundamentales. Muy bien, entonces, respecto a ellas, chicos, vamos a ahora entrar a lo que son las reglas del análisis dimensional para comenzar a trabajar algunas operaciones con estas 7. No es nada complicado, ahorita vamos a poner en práctica todo lo que les estoy explicando en algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, veamos. Primera regla, las dimensiones pueden tratarse como cantidades algebraicas para las operaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a poder sumar, restar, multiplicar o dividir como se ha trabajado en álgebra. Entonces, por ejemplo, tengo acá la velocidad, el ejemplo que les coloqué hace rato, es la distancia sobre el tiempo. Entonces, jóvenes, para poder comenzar a trabajar en lo que es el análisis dimensional, vamos a colocar unos corchetes. Los corchetes me están indicando de que estoy trabajando ese análisis dimensional, en este caso de la velocidad, el cual va a ser igual a el análisis dimensional de la distancia sobre el análisis dimensional del tiempo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer una siguiente pregunta, jóvenes, para que vean que es muy sencillo. La distancia viene a ser una longitud. Correcto, la distancia, por ejemplo, del salón, la distancia del pizarrón, viene a ser una cantidad física, la cual es una longitud. Muy bien, correcto. Y el tiempo viene a ser, la T viene a ser el tiempo, el cual su expresión dimensional es la T. Excelente, yo sé que en casa tú también has respondido lo mismo, con lo cual estamos comprendiendo lo que es el análisis dimensional. Ahora, ¿a qué se refiere esta regla? Muy aparte de poder trabajar lo que son las 4 operaciones, suma, resta, multiplicación y división, podemos aplicar algunas propiedades, por ejemplo, de ley de exponentes. Sabes muy bien que yo tengo acá la T en el denominador. Profesor, ¿qué es el denominador? Recuerda, el denominador viene a ser la parte inferior de la fracción. Yo la puedo colocar ella en la parte superior
sin problema, siempre y cuando yo coloque como exponente al menos 1. No hay problema. Todo denominador yo lo puedo colocar en la parte superior, pero colocando siempre en el exponente menos 1, el exponente negativo. Listo. Entonces, como ustedes han podido apreciar, estoy aplicando una propiedad de álgebra dentro de lo que es mi análisis dimensional. Otro ejemplo más para que quede comprendido. El área de un rectángulo. Conocemos muy bien, jóvenes, que el área de un rectángulo es base por altura. Si fuera el pizarrón, la base viene a ser todo lo que estoy señalando ahorita. Y la altura de aquí para allá, ¿no? Toda la altura. Muy bien. Entonces, la base, jóvenes, ¿qué viene a ser dentro de este cuadro, dentro de estas 7 magnitudes fundamentales? ¿Será temperatura? ¿Será tiempo? No, correcto. Yo sé que en casa también lo han mencionado, es longitud. Muy bien, entonces, ya saben, comenzamos con los corchetes, fundamental. Entonces, el análisis dimensional del área del rectángulo va a ser igual a, comenzamos, el análisis dimensional de la base multiplicado por el análisis dimensional de la altura. Base. Y acá colocamos la altura. Ahí está. Entonces, muy bien, como ustedes me han respondido, el análisis dimensional de la base viene a ser una longitud. La colocamos acá, recuerden que la longitud es L. Y la altura también viene a ser otra longitud, correcto. Entonces, aquí chicos, por ejemplo, vamos a aplicar una propiedad de álgebra que nosotros ya conocemos. Tengo dos expresiones multiplicándose, en este caso L por L. ¿Eso que me va a dar? Un L al cuadrado. Genial, yo sé que en casa también me lo han respondido y estamos trabajando lo que es la primera regla. Ahora pasamos a la segunda regla. Los números, ángulos, logaritmos y razones trigonométricas son considerados adimensionales. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Sencillo, quiere decir que el valor del análisis dimensional de esas cantidades va a ser 1. Nada más, sencillo, chicos jóvenes, 1. Por ejemplo, a ver, dime un número ahí en casa. Correcto, excelente, el número 5, sé que hemos pensado lo mismo. A ver, un ángulo, por ejemplo, tenemos 60 grados sexagesimales. Un logaritmo, ¿qué es un logaritmo? Es un operador matemático, el cual ya hemos trabajado también. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podemos colocar logaritmo de 25 en base 5. Ahí está. Otro ejemplo de una razón trigonométrica. Las famosas razones trigonométricas, ¿no? Las cuales son 6. Vamos a colocar una de ellas. A ver, por ejemplo, el coseno de 30. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo voy a aplicar un análisis dimensional sobre ellos? Sencillo, el resultado va a ser 1. Nada más. Entonces, análisis dimensional de 5, 1. Análisis dimensional de 60 grados hexagesimales, que es muy diferente, ojo, es muy diferente. Acá está el circulito, ¿no? En la parte superior, lo cual me indica que eso es un ángulo, ¿no? En el sistema sexagesimal. También va a ser 1. Este operador matemático, logaritmo de 25 en base 5. También el resultado siempre de un logaritmo va a ser un número. Entonces, también al aplicar el análisis dimensional va a ser 1. Y para terminar, una razón trigonométrica muy conocida, el coseno de 30 grados sexagesimales, que también va a ser igual a 1. No hay problema. Sencillo. Ahí está, jóvenes. Y para terminar la parte teórica y comenzar a desglosar los ejercicios, vamos a ver lo que es el principio de homogeneidad. Acá, tengo una expresión, tengo una igualdad. Tengo A más B igual a C más D. Entonces, jóvenes, para que dentro del contexto del análisis dimensional esto sea correcto, lo que se debe cumplir es que el análisis dimensional de A debe ser igual al análisis dimensional de B. Y asimismo deben ser igual los análisis dimensionales de C y de D. Correcto, ya está. Entonces, ¿esto por qué? Para yo poder sumar dos expresiones, ambas deben de trabajarse en las mismas unidades. Por ejemplo, yo no puedo sumar 4 kilogramos con 3 metros. Eso es adimensional, no se puede trabajar, no están en las mismas dimensiones, no están en las mismas unidades. De la misma manera, se tiene que trabajar aquí. Si es que yo estoy sumando y estoy obteniendo un resultado, entonces quiere decir que cada una de ellas está trabajando en las mismas unidades. Muy bien, jóvenes, con esto concluimos la parte teórica y pasamos a desarrollar algunos ejercicios para que vean que esto es sencillo. Y vamos a aplicar todos los conocimientos que hemos trabajado desde el inicio hasta lo que es el principio de homogeneidad.
Comenzamos, chicos. A ver, la número 1, sencillo para comenzar, para calentar motores. Tenemos el volumen es igual al largo por el ancho por la altura. Esta premisa es la que me dan dentro del ejercicio. A mí me están pidiendo calcular el análisis dimensional. Recuerda, para comenzar a resolver un ejercicio de análisis dimensional, colocamos los corchetes. Ahí está, para cada uno. Muy bien, el análisis dimensional del volumen será igual a el análisis dimensional del largo por el análisis dimensional del ancho y finalmente por el análisis dimensional de la altura. Ahí está. A ver, colocamos altura. Entonces, ahora vamos a ubicar estas magnitudes dentro de nuestras cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, el largo, ¿qué viene a ser? ¿Vendrá a ser intensidad luminosa o vendrá a ser una unidad de tiempo? Correcto. El largo es una unidad de longitud. Muy bien, joven, muy bien. Entonces, el largo será dentro del análisis dimensional, será una L, ¿no? De longitud. Aquí está, expresión dimensional, L. Igual que el ancho. El ancho también viene a ser una longitud. Y también la altura. Muy bien, jóvenes, ya estamos casi terminando el ejercicio para que vean que es totalmente sencillo y yo sé que ustedes lo están realizando también en sus casas. Ahí está, volumen. Entonces, jóvenes, acá aplicamos una propiedad ya dentro de lo que es el álgebra. Tenemos aquí 3 expresiones multiplicándose, que viene a ser la L en este caso. Por lo tanto, aplicamos la definición de potencia, la cual nos va a dar la L elevado al cubo. Ahí está. Profesor, ¿por qué al cubo? Porque se está multiplicando la L a sí misma 3 veces. Por lo tanto, colocamos como exponente y ese sería el resultado. L al cubo. Ahí está. Entonces, profesor, pero cuando yo trabaje este tipo de ejercicios en otros lados, ¿me van a entender cuando yo coloque la L? Correcto. La L, chicos, al igual que las demás expresiones M, T, son expresiones que están dadas dentro del sistema internacional. Es un sistema en el cual está sumergido también el Perú. Entonces, vayamos ahora con el segundo ejercicio. También sencillo, nos dan acá una pequeña premisa. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. Correcto, comenzamos. A ver, vamos a aplicar lo que es el análisis dimensional. Colocamos los corchetes para trabajar dentro del análisis dimensional y comenzamos. A ver, la masa, ¿cuál será su expresión dimensional? Aquí está, jóvenes. La masa es M. Sencillo. Y el volumen, profesor, pero el volumen yo no lo encuentro dentro de esta lista de cantidades físicas fundamentales. Es una cantidad derivada. Entonces vamos a colocarla acá para recordar, ¿no? El volumen es una derivada. Ahí está. Entonces, pero, oh sorpresa, mira, arriba, ¿qué hemos desarrollado? El análisis dimensional del volumen. Entonces simplemente vamos a colocar ello, ¿no? El análisis dimensional del volumen es L al cubo. Ahí está. Profesor, listo, terminé. No, ten mucho cuidado. Para poder darle conclusión a un ejercicio de análisis dimensional, tenemos que considerar que no puede quedar ninguna expresión en el denominador. No se pueden trabajar como fracciones. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de álgebra que también hemos usado por aquí. ¿Sí? La del exponente negativo, hacemos lo mismo. Si yo tengo L al cubo en la parte del denominador, o sea, en la parte inferior de la fracción, sencillo, yo coloco la M y a continuación ahora coloco L al cubo. Pero como yo estoy cambiando de posición, se le coloca el signo menos. Nada más, chicos, sencillo. Entonces, esa sería mi respuesta. M por L a la menos 3. Eso es, chicos. Muy bien, jóvenes, continuamos con el número 3. En el número 3 nos están pidiendo calcular el análisis dimensional de la aceleración, la cual es igual a la velocidad final menos velocidad inicial, todo ello sobre tiempo. Entonces, comenzamos, chicos, colocando los corchetes, no se olviden, para trabajar con lo que es el análisis dimensional, la ecuación del análisis dimensional, hay que colocar los corchetes. Ahí está. A cada una de las magnitudes, a la velocidad final, a la velocidad inicial y al tiempo. Cada una realizando la operación correspondiente, ¿no? Acá hay una diferencia y acá hay una división. Entonces, comenzamos. El análisis dimensional de la aceleración será igual a la velocidad, jóvenes, hace un momento lo trabajamos como ejemplo.
La velocidad, recuerden chicos, que eso es metros sobre segundo, ¿correcto? Entonces, sabemos que los metros es una unidad de longitud. Y que los segundos es una unidad de tiempo. Y recuerden que está elevado a la menos 1 porque para que pueda pasar del denominador hacia la parte superior, ¿no? Correcto, muy bien. Eso ya lo hemos explicado en el ejemplo anterior. Entonces colocamos aquí otra vez la operación menos. Y tenemos acá lo mismo, miren chicos, velocidad inicial. Tanto la final como la inicial trabajan con la misma magnitud, con las mismas unidades, ¿no? Metros sobre segundo. Por lo cual tenemos el mismo valor. Todo ello sobre el tiempo. La magnitud, el tiempo, dentro de lo que es el análisis dimensional, la conocemos como T. Ahí está, jóvenes. Entonces, sigamos con el trabajo. Al yo restar dos análisis dimensionales, voy a obtener, ojo que ambas son iguales, voy a obtener el mismo valor, LT a la menos 1. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a restar manzanas con manzanas, el resultado va a ser manzanas. Si yo, por ejemplo, voy a restar 80 kilogramos menos 10 kilogramos, el resultado va a ser 70. ¿Pero qué? Kilogramos. Igualito, en esta expresión, como tengo el mismo análisis dimensional que viene de las mismas magnitudes, el resultado va a ser el mismo. Sobre el tiempo. Entonces, jóvenes, acá aplicamos una propiedad de álgebra. Sabemos muy bien que dentro del análisis dimensional, como regla número 1, se pueden realizar todos los trabajos dentro de lo que es el álgebra, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos en la parte del denominador, o sea, en la parte inferior de la fracción, a la t. Ella puede subir, ¿correcto? Ella puede subir. Todo lo demás lo dejamos tal y como está. Ella puede subir, pero al momento de subir, ¿qué pasa? Se coloca el exponente negativo. Y ahora, jóvenes, acá, prosiguiendo, tenemos L por, ojo, mira, se repite la misma base. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo yo, dentro del tema de potenciación de ellas exponentes, cuando tengo dos bases iguales? ¿Qué pasa con los exponentes? Correcto, yo sé que en casa también ha respondido. Se suman los exponentes. Entonces yo tengo acá el exponente menos 1 y aquí también menos 1. La suma me da menos 2. Listo, entonces esa es la respuesta de lo que es el análisis dimensional de la aceleración. Ahí está, jóvenes. Esa sería su respuesta. Ahora vamos con la número 4. En la 4 nos están pidiendo el análisis dimensional de la fuerza, la cual es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Entonces colocamos la ecuación dimensional de la fuerza es igual a la ecuación dimensional de la masa por la ecuación dimensional de la aceleración. Muy bien. Sabemos que la masa es una unidad, una magnitud física fundamental, la cual está expresada por m, multiplicado por la aceleración. Y miren chicos, oh sorpresa, es la que hemos trabajado antes. Entonces nosotros ya conocemos que la magnitud, que el análisis dimensional de la aceleración es L por T a la menos 2. Ahí está. Y esa sería mi respuesta porque ya no puedo seguir reduciendo. Si yo tuviera, como en el ejercicio anterior, bases iguales, puedo ir reduciendo. En este caso no. La tengo M multiplicado por L multiplicado por T elevado a la menos 2. Eso sería la ecuación dimensional de la fuerza. Ahí está. Muy bien, jóvenes, continuamos con la número 5, en la cual nos da la expresión del trabajo, la cual es igual a la fuerza por la distancia. Este es el enunciado que nos dan en el ejercicio número 5. A ver, aplicamos la ecuación dimensional del trabajo, ella va a ser igual a la ecuación dimensional de la fuerza multiplicada por la ecuación dimensional de la distancia. La ecuación dimensional de la fuerza, jóvenes, ya la hemos trabajado en el ejercicio anterior, así que solamente escribimos la expresión final, ¿no? Eso es m por L por T a la menos 2. Todo ello multiplicado por la ecuación dimensional de la distancia. Ahora, la distancia, jóvenes, es una longitud, como ya hemos visto en la parte teórica, por lo cual colocaremos la L de longitud. Muy bien, entonces, jóvenes, ¿hay algo para poder reducir? ¿Se podrá seguir reduciendo? ¿Se podrá trabajar esta expresión? Correcto, jóvenes, tal y cual lo han dicho ustedes, se puede seguir trabajando porque encontramos aquí dos bases iguales. Recuerda que si yo no veo un exponente, se asume que es el número 1. Sabemos que está ahí el número 1. Entonces, recuerda, a bases iguales, la suma de sus exponentes es la que se va a colocar como resultado final. Entonces, tenemos acá 1 y 1. ¿Cuánto será la suma de 1 más 1, jóvenes? 2. Es sencillo, todo es sencillo. Y acá t elevado a la menos 2. Listo, jóvenes. Y ese sería el resultado de la ecuación dimensional del trabajo. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos por acá, jóvenes. Vamos a la número 4.
En la número 4 nos están pidiendo relacionar. Muy bien, tenemos aquí lo que son las ecuaciones dimensionales y tenemos aquí las unidades dentro del sistema internacional. Vamos acá. A ver, kilogramos. Kilogramos es la unidad de la masa. Muy bien, joven, dice que ha respondido ahí en casa correctamente. Es la masa. Entonces sabemos que la expresión dimensional es la m de la masa. Luego tenemos aquí, jóvenes, la m, que significa metros, metros cuadrados. Los metros es una unidad de longitud. Muy bien, longitud. Ahí está, l al cuadrado, respetando el exponente que teníamos inicialmente. Multiplicado por S es el símbolo de segundos. Y los segundos es una unidad de tiempo. Por lo cual colocamos aquí la t, ¿correcto? Que es la expresión dimensional. Muy bien, jóvenes, sabemos que no podemos dejar nada en el denominador. Y como ya lo hemos trabajado en ejercicios anteriores, vamos a colocarlo en la parte superior. Pero para que ello pase, ¿qué pasaba con los exponentes? Tenían que cambiar de signo. Si acá era 2, acá será menos 2. Profesor, pero acá no hay ningún exponente. Recuerda, cuando no veas un exponente, es que ahí está el número 1. Ahora será menos 1. Ahí está, jóvenes. Y esa sería la respuesta que vamos a enlazar con alguna de estas letras. La A, la B, la C o la D. ¿Cuál será, jóvenes? Les dejo unos segundos para que puedan ubicar cuál es la respuesta. ¿Será la A, la B, la C o la D? ¿Cuál será, jóvenes? Correcto, muy bien. Es la letra D. Acá tenemos N a la menos 2, L a la menos 2, M, M y T a la menos 1. Entonces, jóvenes, sabemos que esta va a poner. Muy bien, prosigamos. Acá tenemos igual, miren, kilogramos, que es la unidad de la masa, jóvenes. Muy bien, ¿la masa cuál es? M. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, sigamos. Metros es la unidad de la longitud, respetando el exponente que es el 2, sobre S que es segundo. Así, la unidad de segundo, que es la unidad de tiempo. Ahí está, es la T. Y realizamos la misma operación. Todo lo que estaba arriba lo dejo tal cual, y lo que está en el denominador lo voy a subir. Siempre respetando las leyes del álgebra, en la cual me indican de que si yo tengo como exponente 1, se colocará como exponente negativo. Ahí está, jóvenes. Entonces ubicamos. ¿Cuál será la letra? ¿La A, la B, la C o la D? Muy bien, les doy unos segundos, chicos, para que lo puedan ubicar. Entonces tenemos que es la letra A. Ahí está. L cuadrado, M, T a la menos 1. Muy bien, jóvenes. Ahí está. Enlazamos. Listo. Sigamos. Acá tengo kilogramos cuadrados por metro sobre segundos. A ver, como ya hemos visto, los kilogramos es una unidad de masa. La masa es una unidad fundamental, una magnitud fundamental. Colocamos aquí m, que es su expresión dimensional. Respetando el exponente 2, multiplicado por m minúscula. M minúscula es la unidad de lo que es la longitud, metros. M es metros, que es la longitud, colocamos aquí m. Sobre S minúscula, que es segundos. Y los segundos que nos miden en tiempo, que también es una magnitud fundamental. Ahora sí, recordamos que no puede quedar nada de parte del denominador, no puede haber nada en la parte inferior de la fracción, por lo cual podemos esto subirlo, no hay problema. Pero recuerden que el exponente tiene que cambiar a negativo, o sea que era 1, ahora será menos 1. Y ubicamos, ¿cuál será, jóvenes? M cuadrado por L por T a la menos 1. ¿Cuál será? Correcto, es la letra B. Ahí está, jóvenes. Muy bien, ahí está la letra B. Entonces, profesor, allá, por descarte esta es la respuesta. Correcto, por descarte será la respuesta, pero igual, jóvenes, hay que desarrollarlo porque yo sé que en casa estás ávido del conocimiento y tú quieres saber cuál es el procedimiento. Veamos acá. Kilogramos viene a ser igual, jóvenes, la unidad de la masa. Metros viene a ser la unidad de la longitud. Y los segundos viene a ser la unidad del tiempo. Entonces, jóvenes, para que no quede nada en el denominador, lo colocamos en la parte superior, no hay problema, pero ahora los signos cambian, ahora será menos 1 y aquí menos 2. Entonces, con ello, jóvenes, encontramos la misma expresión. Ya está. Entonces, en este ejercicio, jóvenes, en el número 10, lo que hemos trabajado es recordar cuál es la expresión dimensional de cada unidad dentro del sistema internacional, y aparte de ello hemos recordado el trabajo de algunas leyes dentro del álgebra, en este caso leyes de exponentes. Muy bien, jóvenes. Ahora sigamos con el número 16, ya para subir el nivel. Tenemos las últimas preguntas, la 16 y 17,
persona de un mayor nivel para poder afianzar todos los conocimientos. Acá vamos a aplicar, jóvenes, lo que es el principio de homogeneidad. Acá dice, en la ecuación dimensional homogénea, dada aquí A igual a X multiplicado por B multiplicado por C, profe, demasiadas letras, no te preocupes, acá abajo te dice qué significa cada una. La A significa fuerza, la B significa densidad y la C significa altura. Ahí está. Me están pidiendo calcular aquí lo que es el análisis dimensional, la ecuación dimensional de X. Entonces, jóvenes, vamos acá. Comenzamos. El análisis dimensional de A será igual al análisis dimensional de X multiplicado por el análisis dimensional de B multiplicado por el análisis dimensional de C. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Entonces, acá me dice que tenemos fuerza. Muy bien. La fuerza, jóvenes, ya la hemos trabajado. Recuerden que la fuerza la tenemos en el ejercicio número 4, ¿sí? Pueden revisar la número 4 para entender el procedimiento, el cual es M por L por D a la menos 2. Ahí está. Esto es lo que me están pidiendo, la ecuación dimensional de X, y vamos a ahora trabajar con la B. Profe, ¿qué es la B? Aquí lo tenemos, es la densidad. La densidad también lo hemos trabajado en los primeros ejercicios. Recuerda que la densidad, ¿qué cosa es? Masa sobre volumen. La masa viene a ser M y el volumen viene a ser L a la menos 3. Ahí está. Este ejercicio ya lo hemos trabajado en los primeros, en la 1 o en la 2, en una de ellas. Y luego seguimos con la C. ¿Y la C qué viene a ser? Altura. Muy bien, profesor, la altura. La altura que viene a ser una longitud y su expresión dimensional es la M. Muy bien, jóvenes, ahora sí. Queremos calcular lo que es la ecuación dimensional de X. Se respeta todo lo que hemos aprendido en álgebra, no hay problema. Si yo quiero resolver esta ecuación, yo quiero saber cuánto es el análisis dimensional de X, ¿qué es lo que voy a hacer? Despejar. Entonces, todo lo que está acompañando el X lo voy a enviar hacia el otro miembro. Si acá estaba multiplicando, ¿cómo irán al otro miembro, jóvenes? Exacto, van a pasar a dividir. Entonces, colocamos de manera ordenada lo que ya teníamos al lado izquierdo y ahora todo lo que estaba acompañando al X va a pasar a dividir. Ahí está, jóvenes. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Muy bien, hay que simplificar. Por ejemplo, arriba tengo M, abajo tengo M. Entonces simplificamos. Ahora sí. A ver, acá en la parte inferior tengo L y L. Recuerda que si no vemos el exponente es el número 1. Entonces, jóvenes, vamos a subir todo ello. Vamos a subir. Arriba ya tenía la L por T a la menos 2. Ahora, en el denominador tenía L a la menos 3. Cuando suba, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a colocar el signo menos delante de todo lo que ya tenía, que es el menos 3. O sea, será menos 3. Por L a la menos 1. Ahí está. Eso sería la ecuación dimensional de X. Entonces, jóvenes, a ver, por acá. Sigamos. Muy bien. Entonces, chicos, acá observamos bases iguales. ¿Qué hacemos cuando tenemos bases iguales? Recuerda que acá está el 1. Sumamos los exponentes. Entonces, tenemos aquí L elevado a la 1. Acá tenemos un producto. Tenemos menos por menos. Según ley de signos, ¿a qué es igual? Eso es más, ¿no? Más 3. 1 más 3, 4. Y 4 más menos 1, ¿cuánto me dará? ¿Cuántos, jóvenes? Exacto, eso es 3. Ahí está, colocamos. L a la 3 multiplicado por, ojo, no se olviden, aquí está la T. T a la menos 2. Esa será la ecuación dimensional de X. Ahí está, jóvenes. Sencillo. Con paciencia trabajamos y con orden. Recuerden, jóvenes, para no confundirnos. Vamos a la número 17, jóvenes, para concluir con este video, lo que es dentro del tema análisis dimensional. Tenemos aquí la siguiente expresión: A más X multiplicado por B igual a Y cuadrado. Aquí tenemos el significado de cada una de las letras, ¿sí? La A es el área y la B es el volumen. Me están pidiendo calcular la ecuación dimensional de X sobre Y. Entonces, jóvenes, recuerden que en una de las reglas dentro del análisis dimensional es que podemos trabajar con las 4 operaciones de acuerdo a álgebra. Entonces, puedo trabajar así, de manera independiente. El análisis dimensional de X sobre el análisis dimensional de Y. Ahí está, eso es lo que me están pidiendo. Muy bien, jóvenes, acá colocamos nuestra expresión. Recuerda,
A ver, colocamos ahí los tres términos, tanto A, XB y Y cuadrado. Muy bien, vamos a aplicar el análisis dimensional. Recuerda que por principio de homogeneidad, para que puedan operarse, tienen que tener las mismas unidades. Por lo tanto, tienen que tener el mismo análisis dimensional, la misma ecuación dimensional. Por lo tanto, vamos a igualar. Ahí está, jóvenes. Muy bien. ¿Cuál será la ecuación dimensional del área? Que también hemos trabajado en uno de los ejemplos. El área, recuerden, es longitud por longitud. Esto es longitud al cuadrado. Acá puedo desdoblar, ¿no? Acá tengo yo el análisis dimensional, los corchetes que pueden usar para cada uno, tanto para X como para Y. Y Y cuadrado, recuerda, Y tampoco no lo tengo. Y cuadrado. Ya está. Muy bien, seguimos trabajando. Recuerda, acá tengo una triple igualdad. ¿Qué es lo que voy a hacer? Sencillo. Como tengo una triple igualdad, yo puedo comparar el L cuadrado primero con todo esto y luego también puedo compararlo con el Y cuadrado. Entonces, tenemos aquí dos ecuaciones. Podemos separarlo en dos ecuaciones. Tenemos L cuadrado igual a la ecuación dimensional de X por la ecuación dimensional de B. Ojo que B, ¿qué cosa es? Volumen. Y el volumen es longitud al cubo. Colocamos aquí L al cubo, que es la expresión dimensional. Y por otra parte tenemos L al cuadrado igual a la expresión dimensional, la ecuación dimensional de Y cuadrado. Muy bien. Sigamos, jóvenes, aquí. Entonces, para poder obtener cuánto es la ecuación dimensional de X, despejamos y pasamos este L al cubo que estaba multiplicando a dividir. De esta manera. Muy bien, jóvenes. Tenemos una propiedad de álgebra. Cuando yo tengo bases iguales dividiéndose, ¿qué hacemos con los exponentes? Se van a restar. 2 menos 3, ¿cuánto es? 1. No, jóvenes, muy bien. Exacto, en casa también todos me han dicho no. ¿Es cuánto? Menos 1. Perfecto. Vamos por el otro lado. Ahora, ¿qué hacemos con esta potencia 2? ¿Qué hacemos, chicos? Puede pasar como raíz. Entonces, en la manera simple, podemos obtener o podemos decir que estamos simplificando las potencias. Entonces, la ecuación dimensional de Y viene a ser ¿cuánto? L. Ya está, jóvenes. Entonces, de esa manera ya tenemos la ecuación dimensional de X y la de Y. Vamos a ver lo que nos piden calcular. La ecuación dimensional de X, ya la calculé, aquí está. Es L elevado a la menos 1. Y la ecuación dimensional de Y es L de longitud. Ahí está. Entonces, como son bases iguales, ¿qué vamos a hacer con los exponentes? Vamos a restarlos. Profesor, pero ya no veo ningún exponente. Recuerda, aquí tenemos el número 1. Por lo tanto, comenzamos de manera vertical, de arriba hacia abajo, a restar. Será menos 1 menos el otro exponente, 1. Esto viene a ser la ecuación dimensional de X sobre Y. Y seguimos trabajando. Pero acá separamos. ¿Cuánto será menos 1 menos 1? ¿Cuántos jóvenes? Vamos, fuerte, chicos, fuerte, no son tímidos. Fuerte. ¿Cuánto es? Eso es menos 2. Y de esa manera tenemos nosotros la ecuación dimensional de X sobre Y, la cual va a ser N elevado a la menos 2. Recuerda que N es la expresión dimensional de la longitud. Muy bien, jóvenes, con eso terminamos lo que es la clase de análisis dimensional. Tenemos la parte teórica y la parte de los ejercicios. Hemos desarrollado 8 ejercicios y para que ustedes, jóvenes, también vayan practicando en casa, tenemos acá unos cuantos ejercicios del material que trabajamos en Harvard School. Un libro muy innovador, muy bueno, muy didáctico y de los cuales van a resolver la 1, 2, 3, 14 y 17. Entonces, ¿cómo van a realizar esta tarea? Lo van a realizar en una hoja o en su cuaderno, de preferencia su cuaderno, ¿sí? Con letra que sea entendible, muy ordenado, y le van a tomar una foto para luego poder enviarla a mi correo institucional para poder darle la revisión y poder realizar las correcciones de ser posible. Entonces, jóvenes, ¿cuál es mi correo institucional? Comenzamos con la inicial de mi nombre. Recuerden que mi nombre es Johnny, mi apellido es Guaynamango, Johnny Guaynamango Aguirre. Entonces, mi correo viene a ser la primera letra, la inicial de mi nombre escrita, J, seguido de mi apellido. Adicional a ello, colocamos Harvard School @gmail.com.
Entonces, jóvenes, tenemos la clase del día lunes de análisis dimensional para tercero de secundaria y tendrán que enviarme este correo durante el transcurso del día para poder revisar estos ejercicios. La 1, 2, 3, 14 y 17. Muy bien, jóvenes, como ya concluimos este tema, cualquier duda la estaremos resolviendo también durante clases, porque recuerden que estos videos es una forma de poder trabajar en casa un poco de lo que es el análisis dimensional, las clases de física y los demás cursos, para que luego de su retorno reforcemos los temas con las clases presenciales, recuperando estas 2 semanas en las cuales hemos tenido que suspender las clases por el anuncio, ¿no?, de nuestro presidente Vizcarra, de acuerdo a este hecho que está suscitando a nivel mundial, que es el coronavirus. Entonces, jóvenes, me despido. Con ustedes fue Johnny Buenamango. Nos vemos, jóvenes, en una próxima oportunidad.